presentó una historia de un mes de evolución, de disnea de pequeños esfuerzos, edema de miembros inferiores y ortopnea, ¿no? Finalmente ingresa a urgencias con datos de insuficiencia cardíaca descompensada y un soplo sistólico 4 de 6 en foco aórtico. Se le realizó una ecocardiografía transtorácica que documentó una dilatación ventricular izquierda con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida y disfunción diastólica. Además, llamaba la atención una estenosis aórtica moderada que tenía asociada un jet de insuficiencia que impresionaba ser excéntrico, con dilatación de raíz de aorta y aorta ascendente, sin poder esclarecer la morfología valvular aórtica. Se valoró de forma más detallada la válvula aórtica con ecocardiografía transesofágica, donde se apreciaba una válvula aórtica unicúspide de configuración unicomisural con un jet de insuficiencia aórtica excéntrica severa asociada a estenosis aórtica moderada y dilatación aórtica con diámetro máximo de 54 milímetros. Estas son las imágenes de la ecocardiografía transesofágica y transtorácica. También se realizó una angiotomografía computarizada que documentó dilatación aneurismática de la raíz y arcos aórticos de hasta 54 milímetros. El cateterismo reportó coronarias sin lesiones angiográficamente significativas y en el aortograma por angiografía se midió la aorta ascendente de 55 milímetros. El paciente fue estabilizado de su insuficiencia cardíaca. Se discutió de forma multidisciplinaria el caso con el paciente y se plantearon diferentes posibilidades dada la falla ventricular y la dilatación aórtica. Sin embargo, el paciente decidió no realizarse ninguna intervención. Entonces, por lo tanto, se continuó su manejo médico para la insuficiencia cardíaca. Es un paciente con válvula aórtica unicúspide. Era un reporte de caso. Ya. A ver, ¿qué complicaciones veríamos dado que el paciente, digamos, no tiene una estenosis pura, no es una estenosis aórtica pura, es una estenosis aórtica que tiene además asociado una insuficiencia? ¿Qué complicaciones en la parte hemodinámica tendríamos aquí? El hecho de que tenga, digamos, la doble alteración, que no sea solamente estenosis, sino también insuficiencia. ¿Qué complicaciones nos daría eso? Edema de miembros inferiores, edema pulmonar, ¿no? Ya, pero desde el punto de vista hemodinámico, desde el punto de vista de la fisiopatología, ¿cuál sería la, digamos, por la fisiopatología de la estenosis aórtica? Sabemos que la estenosis aórtica pura es un problema básicamente a la eyección, ¿correcto? O sea, el corazón cuando intenta bombear sangre, el ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica encuentra una válvula cerrada, una válvula de área pequeña. Eso genera que el ventrículo tenga que generar más presión, ¿ok? O sea, el ventrículo tiene que generar más presión para vencer esa resistencia. Pero en este caso que estás presentando, este reporte de caso, asociado a la estenosis, hay una insuficiencia. La pregunta es, desde el punto de vista de la fisiopatología, ¿qué cambia en cuanto a lo que sería, digamos, la evolución del caso, el hecho que tenga asociada una insuficiencia? ¿Qué diferencia habría que fuera una estenosis pura, o sea, solamente dificultad de la eyección, a este caso en el cual, además de la estenosis, tiene una insuficiencia? ¿Qué cambia en la fisiopatología? Ese es el kit del asunto aquí. ¿Qué cambia en este paciente? ¿Qué es lo que lo hace? ¿Qué cambia en su evolución? ¿Qué va a variar? A ver, vamos empezando por ahí. ¿Cuál es la fisiopatología de la insuficiencia aórtica? A ver, ayer estuvimos revisando. A ver, recordemos. ¿Cuál es la fisiopatología de la insuficiencia aórtica? Empecemos con eso. ¿Qué causa la insuficiencia aórtica en el corazón? También un tipo de insuficiencia cardíaca, ¿no?
contribuye Ya, pero, al... o sea, causa insuficiencia cardíaca, perfecto, pero ¿cuál es el mecanismo? O sea, ¿cuáles son las diferentes etapas que pasa el corazón en este proceso de llegar a insuficiencia cardíaca? A ver, eso es lo que quiero que recordemos. Ayer lo hemos estado revisando. ¿Qué pasa en la insuficiencia aórtica, en la fisiopatología? A ver, recordemos eso. Aumenta la poscarga y hay una hipertrofia ventricular, ¿no? Por compensación. Mm. Habíamos quedado ayer, recuerdas, que cuando hay insuficiencia aórtica, lo que va a pasar es que el volumen de sangre que inyecta el ventrículo izquierdo en la sístole y que pasa a la aorta se la regresa en diástole. Normalmente la válvula aórtica debería impedir ese retorno. La válvula aórtica debería ser hermética, cerrarse en la diástole y impidiendo que la sangre retorne desde la aorta hacia el ventrículo. Pero si la válvula tiene insuficiencia, el problema va a ser que la sangre va a regresar. Entonces, no es un aumento de poscarga, es un aumento de precarga. ¿Ok? El volumen que llena tu ventrículo va a incrementarse. ¿Ya? Mucho volumen va a tener ese ventrículo izquierdo. Y efectivamente va a haber una hipertrofia, pero no es una hipertrofia por sobrecarga de presión, es una hipertrofia por sobrecarga de volumen. Expliqué ayer en la fisiopatología que aquí se aplica la ley de Laplace. La ley de Laplace relaciona la tensión parietal con la presión que hay en la cavidad, el radio de la misma, ambas variables son directamente proporcionales y es inversamente proporcional al grosor de la pared. Entonces, como aumenta el volumen, ¿no es cierto? Aumenta el volumen porque hay mucho retorno de sangre desde la aorta hacia el ventrículo, el diámetro de la cavidad incrementa. Ya hemos visto que el diámetro tiene relación con la tensión parietal directamente. A mayor radio, mayor tensión parietal, mayor consumo de oxígeno. Para que se mantenga la relación correcta, para que se mantenga la tensión de pared sin cambio, la respuesta adaptativa es la hipertrofia. Por eso que se dice que en la insuficiencia aórtica hay una hipertrofia excéntrica. O sea, una hipertrofia, aumento del grosor de la pared, acompañado de un aumento del radio de la cavidad. Por eso se llama dilatación o hipertrofia excéntrica. Pero aquí además hay una estenosis aórtica. Entonces, ¿qué cambia en esa fisiopatología que acabamos de explicar? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que varía aquí? Aquí, además de la insuficiencia aórtica, hay una estenosis también. ¿Qué es lo que va a cambiar? A ver, abramos la pregunta para todo el grupo. A ver, todo el grupo nos va a colaborar. Pregunta para todo el grupo. A ver, ¿qué opina el grupo? ¿Qué es lo que cambia en la fisiopatología cuando hay una doble lesión? Miren, lo que cambia aquí es que si hay una doble lesión, evidentemente ya no solamente hay una sobrecarga de volumen, que había explicado yo en el proceso de la insuficiencia aórtica. Aquí también hay una sobrecarga de presión. Aquí sí también el ventrículo izquierdo tiene que vencer una resistencia. Cuando es puramente insuficiencia aórtica, el ventrículo izquierdo eyecta prácticamente libremente, o sea, la válvula abre. Y entonces inclusive les expliqué ayer que la presión sistólica se puede incrementar. Les expliqué que normalmente en la insuficiencia aórtica hay una gran diferencia de presión entre la sistólica y la diastólica. Eso se llama presión de pulso. Y les expliqué que por eso se da todos los hallazgos clínicos, que son los hallazgos clínicos significativos de la insuficiencia aórtica. Todo pulsa, ¿no? Porque hay una gran onda de pulso. Entonces se mueve la cabeza, se mueve la úvula, se mueve la pupila, se mueven las arterias del cuello, se mueve el vaso, se mueve el hígado, la femoral, todo está hiperdinámico. Pero aquí, debido a que hay una estenosis, es una doble lesión, el problema está en que cuando el corazón quiere compensar, ¿ok? Quiere compensar porque
¿Cómo compensa el corazón la insuficiencia? La compensa bombeando más. ¿Se dan cuenta? O sea, el corazón compensa el gasto que pierde por el regreso de la sangre de la aorta hacia el ventrículo, bombeando más volumen. Incrementas el volumen sistólico. Pero en este caso, además de la insuficiencia, hay estenosis. Entonces el corazón se ve impedido de aumentar ese volumen. Por eso es que los pacientes que tienen doble lesión tienen un deterioro hemodinámico muy rápido. Se deterioran muy rápido. Entran en insuficiencia cardíaca muy rápidamente, porque no pueden aplicar el mecanismo de compensación fundamental de la insuficiencia aórtica. El mecanismo de compensación fundamental es aumentar el volumen de expulsión. O sea, por eso es que les decía ayer que la curva de presión, ¿no?, de los pacientes con insuficiencia aórtica muestran una elevación de la presión sistólica y un descenso de la diastólica, ¿no? Les dije que había una gran diferencia por eso, porque había mucho volumen a la eyección y porque se perdía volumen en la diástole, en la aorta. ¿Okay? Entonces, eso es lo más importante que hay que recordar, que si tienes una doble lesión, el deterioro es muy rápido. Y este paciente debería haber ido a cirugía. Ahora, el paciente decidió no ir, ¿no es cierto? Según lo que reporta tu caso, el paciente decidió eh, no someterse a ningún procedimiento. Eso es lo que tengo entendido. ¿Es correcto? Sí, El paciente doctor. no se operó, ¿no? Él Ya. se manejó. ¿Qué tratamiento le dieron entonces? ¿Qué figura en tu paper? ¿Qué tratamiento fue el que le dieron? ¿Qué, qué le, Eh, se- qué- qué- qué le dieron? A ver. Solo menciona que se manejó su insuficiencia cardíaca, nada más. Nada más. Ah. ¿Y tú qué le hubieras dado? A ver, ¿qué le hubieran dado ustedes? A ver, ¿cómo hubieran manejado esta insuficiencia cardíaca? ¿Cuál hubiera sido su manejo? Con diuréticos, ¿no? Porque presenta edema de miembros inferiores, se encuentra húmedo. eh, Ya. Ok, diuréticos hubieras dado. Correcto, ya. A ver, yendo a la fisiopatología, ¿qué te interesa aquí? ¿Qué es lo que te interesa en la fisiopatología? Te interesa que la mayor cantidad de volumen que el corazón puede expulsar vaya para adelante. un O sea, inotrópico podría ser, doctor. ya, bueno, inotrópico se da en caso, como hemos visto, de nuestro esquema de tratamiento, ¿no es cierto? Cuando el corazón, el gasto cae, ¿no es cierto? El gasto cae mucho, puede dar inotrópico. Pero aquí lo que te interesa más bien es vasodilatadores. Acá te interesa vasodilatadores porque lo que te interesa es que no regrese sangre al ventrículo. Cuando el corazón bombee, encuentre que el flujo hacia adelante le sea fácil. ¿Ok? Entonces, para eso tienes que causar que la resistencia vascular, la resistencia que hace el árbol arterial al flujo de sangre que inyecta el ventrículo sea menor. Entonces, aquí te van bien vasodilatadores. Entonces, puedes usar hidralazina, puedes usar dinitrato de isosorbida, puedes usar IECA, puedes usar ARA, calcio antagonistas. Todos los medicamentos que causen vasodilatación arteriolar te pueden ser útiles. Pero la verdad, en este caso, yo creo que el paciente va a ir mal, por lo que les expliqué, que es una doble lesión aórtica. No solamente es estenosis, sino también insuficiencia. A ver, vamos a revisar un poquito de estenosis aórtica. ¿Cuáles serían los datos clínicos más importantes que le debes preguntar a un paciente que sospechas estenosis aórtica? ¿Qué debemos preguntarle al paciente? ¿En qué enfocaríamos nuestro interrogatorio? Pregunta abierta para el grupo, no solamente para el expositor. Cualquiera puede responder. Doctor, buenos días. Doctor, lo primero que hay que ver si el paciente tiene lo que viene a ser dificultad respiratoria, ¿no? Disney. También hay que Ya, preguntar si se presenta edema también, ¿no? De miembros inferiores, ¿no? ya, Y también cansancio también, ¿no? Sobre todo. Y sobre todo ya, hay que conocer por lo que viene a ser Disney de esfuerzo, pues, ¿no? correcto. Ya, disnea, perfecto. Disnea es un dato fundamental, ¿ya? Disnea es un dato fundamental. Pero hay otros datos clínicos importantes en estenosis aórtica. A ver, vamos a Angina recordar. de pecho.
Angina de pecho. La angina de pecho es un dato fundamental. ¿Ya? La angina de pecho. Porque ya tenemos disnea, ya tenemos angina de pecho, y el otro dato que nos falta son 3 datos fundamentales. En estenosis aórtica. A ver, ya tenemos disnea, que traduce insuficiencia cardíaca, ya tenemos angina de pecho, o sea, dolor torácico. ¿Qué más faltaría? Taquicardia, palpitaciones. No, no es taquicardia ni palpitaciones. Miren, hay 3 datos clínicos fundamentales en la estenosis aórtica. Disnea, como bien dijo Freddy, la parte de la angina, y el tercer dato clínico fundamental es el síncope. ¿Ya? Por eso yo les digo siempre a los alumnos en clases que no se olviden de las 3 Ds. Las 3 Ds de la estenosis aórtica. La D, la primera D de dolor torácico, o sea, la angina de pecho. La segunda D de desmayo, o sea, el síncope, pérdida de conocimiento. Y la última D de disnea, o sea, insuficiencia cardíaca. Cuando un paciente con estenosis aórtica inicia síntomas, o sea, o presenta síncope, o se queja de angina de pecho, o presenta signos de insuficiencia cardíaca, o datos de insuficiencia cardíaca, es necesario considerar urgentemente un tratamiento de tipo reemplazo valvular, un tratamiento quirúrgico. Ese paciente va a ir mal. Cuando empieza un paciente con estenosis aórtica a tener síntomas, su tiempo de vida, o sea, la evolución de la historia natural de la enfermedad, va a ser muy rápida. Se refiere, por ejemplo, que si empieza a tener el paciente angina, tiene más o menos aproximadamente unos 5 años de vida media. Si tiene síncope, ya se reduce a 3. Y si tiene disnea, o sea, insuficiencia cardíaca, se reduce a 2. O sea, mientras más síntomas tenga, evidentemente el paciente va a ir peor. Entonces, buscar siempre a un paciente que le encuentres un soplo sistólico, aórtico, eyectivo, los datos que acabo de mencionar, preguntarle, ¿no? Si ha tenido dolor de pecho, si ha tenido desmayos, o si ha tenido falta de aire, ¿no? O sea, dificultad respiratoria, o sea, datos de insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Muy bien, las 3 Ds no olvidar. ¿Qué otra cosa más sobre estenosis? Ya. En la estenosis aórtica, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial? ¿Qué otros procesos patológicos nos pueden hacer confundir con estenosis aórtica? Recordando que la fisiopatología de la estenosis aórtica es la dificultad a la eyección. O sea, es la dificultad que tiene el ventrículo izquierdo de eyectar sangre hacia la aorta. ¿Qué otros procesos nos pueden llevar a esa dificultad? Esa pregunta viene frecuentemente en el examen de la Asociación de Escuelas de Medicina. Frecuentemente les va a venir paciente, le va a poner ahí el enunciado de la pregunta, ¿no? Paciente de 40 años que acude a la emergencia por dolor torácico, se le encuentra un soplo sistólico aórtico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el diagnóstico? Y le van a poner ahí estenosis aórtica, y le van a poner otros diagnósticos. Entonces, hay que saber el diagnóstico diferencial. ¿Qué otros diagnósticos pueden entrar dentro de este proceso? ¿Qué otros diagnósticos creen ustedes que podrían dar, por ejemplo, soplo sistólico aórtico? A ver. Hay un proceso que se llama, una patología que se llama la miocardiopatía hipertrófica. En la miocardiopatía hipertrófica hay una alteración congénita en la síntesis de las proteínas contráctiles cardíacas, y hay zonas o regiones o segmentos del corazón que se hipertrofian demasiado en relación a otras. Digamos, hay zonas que tienen, digamos, un desarrollo anormal de la pared.
En el caso de la miocardiopatía hipertrófica, hay una zona muy sensible que se llama la zona del septum, la zona septal. El septum es lo que separa la cavidad ventricular izquierda de la derecha. Si hay una miocardiopatía hipertrófica que compromete el septum va a estar muy grueso en relación a las otras paredes. Puede fácilmente alcanzar 20, 25 milímetros. Lo normal es 11, hasta 11. Y a veces este crecimiento de la zona del septum puede, digamos, protruir, puede, digamos, abombar la zona de la salida, del tracto de salida del ventrículo izquierdo. O sea, la parte del ventrículo izquierdo que va a conectarse con la aorta. Entonces, esta hipertrofia septal puede causar una estrechez a la eyección de la sangre a través de la aorta. O sea, la válvula aórtica ahí no tiene problema. La válvula aórtica abre. El problema está que justamente por debajo de la válvula aórtica hay un rodete muscular, producto de esta cardiomiopatía hipertrófica, que impide la eyección. Entonces, eso es un diagnóstico diferencial. La miocardiopatía hipertrófica es diagnóstico diferencial. Otro diagnóstico diferencial es que posterior a la válvula aórtica, por encima de ella, puede haber una estrechez de la aorta. Eso muchas veces es congénito, se llama coartación de la aorta. ¿Ya? Una coartación de la aorta significa que una zona de la arteria aorta es estrecha congénitamente. Es como que estuviera, digamos, la pared de la aorta mal formada, ¿no? Congénitamente estructurada mal, y el orificio, el espacio de sangre, el espacio de la luz del vaso es estrecha ahí. Por eso se llama coartación. ¿Ya? Y puede dar soplo, porque hay estrechez. Entonces hay diagnósticos que tenemos que considerar aquí, en estenosis aórtica. ¿Ya? Diagnósticos diferenciales que tenemos que considerar. Siempre hay que ponerlos porque uno no puede decir ya, es una estenosis aórtica porque encontré el soplo. Hay que poner otros diagnósticos. ¿Y cuál sería nuestro plan de trabajo aquí? ¿Cuál sería el plan de trabajo? ¿Qué haríamos para diagnosticar correctamente al paciente? ¿Qué le Una pediríamos? ecocardiografía transtorácica y Ya, transesofágica. ya, correcto. Una ecocardiografía nos va a ayudar, efectivamente. ¿Y qué dato le pedimos al ecografista que nos dé? ¿Qué dato sería importante aquí que el ecografista nos pueda dar? ¿Qué dato pediríamos para que el ecografista nos ayude? ¿Qué dato sería importante pedirle al ecografista? A ver. Flujo El aórtico, ecografista va a decir, doctor, usted sospecha tal cosa, ¿qué cosa quiere que le informe? ¿Qué le pediríamos que nos informe? eh, velocidad de flujo aórtico, Correcto, velocidad de flujo aórtico. Eso es importante, ¿ya? La velocidad de flujo aórtico es un marcador muy importante en la estenosis. Es como que ustedes estuvieran regando el jardín, ¿no es cierto?, con su manguera y le colocaran el dedo en la zona de la apertura de la manguera. Si colocan el dedo, ¿no es cierto?, en la zona por donde sale el agua y reducen el diámetro del orificio, el chorro de agua sale más largo, ¿no es cierto? O sea, cuando ustedes van regando, pueden cambiar la zona donde va el agua dependiendo de cómo pueden aumentar o cerrar ese orificio. Si lo hacen más pequeño, el agua sale a más distancia. O sea, el reducir el orificio efectivo aumenta la velocidad del agua. ¿Correcto? Igual pasa en la estenosis aórtica. Si el orificio por el cual la sangre tiene que salir a través de la válvula aórtica se va haciendo más pequeño, la velocidad de la sangre por la cual tiene que salir aumenta. ¿Ya? Aumenta la velocidad por la cual la sangre es eyectada.
Al aumentar la velocidad de la sangre, entonces eso se puede medir en ecografía. Uno puede medir la velocidad. Entonces, las velocidades que alcanzan más de 4 metros por segundo son indicativas de estenosis aórtica severa. Muy bien, entonces un criterio es ese. ¿Qué más pediríamos? A ver, ¿qué otra cosa pediríamos? La Angiotac. velocidad está muy bien. ¿Qué más? A ver. También se puede pedir un angiotac de aorta, ¿no? Ya, bueno, angiota de aorta es para ver la morfología. Pero para agotar la ecografía primero, antes de pasar a la angiotac, agotemos la ecografía. ¿Qué más le diríamos al médico ecografista que nos informe? ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Cuál es el... O sea, ¿qué datos necesitamos para tomar decisión? ¿Qué datos necesitaríamos de él para tomar una decisión de cómo tratar al paciente? ¿Qué datos necesitaríamos? Mm, eh, la función sistólica. Correcto. La función sistólica es un dato fundamental. La función sistólica es un dato que te indica prácticamente, digamos, si debes operar o no. Si la función sistólica comienza a caer, aun cuando el paciente no tenga síntomas, es indicativo de plantearle al paciente cirugía. Entonces tienes que pedirle al médico ecografista que te evalúe bien la función sistólica. Y de acuerdo a los avances que han habido sobre este rubro, este término de función sistólica, sabemos ahora que no solamente basta pedirle la fracción de eyección. Antes solamente nos valorábamos o tratábamos de valorar la función sistólica mediante la medición de la fracción de eyección. La fracción de eyección es el porcentaje de sangre que el ventrículo izquierdo es capaz de eyectar en cada latido, ¿no? Esa es la fracción de eyección, hablando porcentualmente. Si llenó 100 y eyecta 60 mililitros, tiene una fracción de eyección de 60%. Esa es la fracción de eyección. Entonces, se valoraba la función sistólica por la fracción de eyección y se decía que toda fracción de eyección por menos de 55 era una fracción de eyección baja. O sea, era 60 más menos 5, digámoslo así. Si estaba menos de 55 en el cálculo, era una fracción de eyección baja y significaba deterioro de la función sistólica. Entonces, se ha ido progresando esto y se ha visto que no es la única forma de valorar la función sistólica. Porque si bien es cierto, interesa cuánto volumen eyecta el corazón, qué porcentaje de lo que lo llena es capaz de eyectar, también interesa la forma, el tiempo en que consigue esta meta. Eso se llama deformación o strain, ¿ya? Entonces las técnicas de ecografía modernas valoran el strain, esta deformación longitudinal. Y si la deformación longitudinal se altera, a pesar que la fracción de eyección no haya caído, es indicativo de deterioro. Entonces, eso se llama Doppler tisular o técnicas de Doppler tisular, ¿ya? Entonces, estas técnicas de Doppler tisular son técnicas complejas, no se las voy a explicar mucho, solamente deben saber que deben pedirlas. Deben pedir la función sistólica, deben pedir la velocidad, deben pedir el grosor de la pared, si está hipertrofiándose, si está dilatándose, todo eso deben pedir. ¿Ok? Muy bien, bonito caso. No se olviden de subir sus casos a sus carpetas, ¿ya? Todo lo que estamos haciendo tiene que estar subido al Teams. Freddy, buen día. Ayer no pudiste estar en la práctica. Doctor, bueno, sí, doctor, yo le había explicado al compañero Encachi. Sí. Doctor, una consulta sobre el caso que estaba viendo ahorita, ya, ¿Ya? sobre insuficiencia aórtica. También lo estuve viendo y yo encontré un caso clínico sobre ese caso. No sé si lo podría pasar para poderlo tratar también y luego continuar con mi tema. A ver, pásalo. Ahorita también es un trabajo que lo subí entre mis trabajos. Ya, Ahorita todos esos trabajos tienen que subirlos, ¿ya? Todos trabajos que me hagan, así sean voluntarios, súbanlos. Tienen peso. Hay que subirlos a su carpeta del Teams.
A ver, presenta Freddy. A ver, un ratito, doctor. Ujú. A ver. Ya. ¿Se puede ver, doctor? Sí, sí se puede ver tu pantalla. A ver. Bueno, doctor, este es el caso clínico que encontré de una señora de 53 años, de sexo femenino, que acudió a urgencias en noviembre del 2017, procedente de Arequipa. Es residente en Puno desde hace más de 30 años. Es portadora de prótesis valvular mitral por enfermedad reumática previa. Entonces, bueno, se calcula. Sus antecedentes patológicos de la paciente vienen a ser no es factores de riesgo cardiovascular, no es hipertensa, refiere no diabetes mellitus, dislipidemia, no fumadora y también no hábitos tóxicos, ¿no? Ya ni enólicos. Dentro de sus antecedentes patológicos de la paciente, en marzo de 2016, insuficiencia mitral severa reumática, ya, y el ventrículo izquierdo no dilatado. La fracción de eyección se encontró en un 47%. Ya sabemos que el valor normal, en este caso lo están considerando entre 50 a 70. Clasificación funcional, ¿no? Según en la Sociedad Americana, ya se ha encontrado en 2, ¿no? Tiene un ritmo sinusal, sustitución valvular mitral con prótesis mecánica, también el año 2016, en septiembre. Pese a eso, buena evolución clínica durante la hospitalización y en octubre del 2016 presentó una insuficiencia cardíaca leve izquierda postoperatoria. El seguimiento que le hacen llegan a que se aprecia persistente intolerancia al esfuerzo, ya la clasificación 2 más también ortopnia, ¿no? Aquí, sin limitación, dice que las actividades físicas habituales no causan disnea, cansancio o palpitaciones. También presenta ligera limitación de la actividad física, el paciente está bien en reposo, la actividad física habitual le causa disnea, cansancio, palpitaciones o angina. También podemos observar limitación marcada de la actividad física, el enfermo está bien en reposo, pero actividades menores que causan síntomas. Incapacidad de cualquier actividad física sin síntomas, los síntomas están presentes, incluso en reposo, con cualquier actividad se suelen incrementar. El seguimiento que le hicieron a este caso, ya le hicieron un ecocardiograma en el 2017, en el cual se encontró derrame pericárdico ligero, ventrículo izquierdo en el límite superior de la normalidad. El ventrículo izquierdo, el eje largo paraesternal. Ya, también encontraron una diastólico, ¿no? De 36 a 54 milímetros, telesistólico de 23 a 39 milímetros, ¿no? Una fracción de eyección también de 59%, ya, y también no está el valor normal. ¿Qué más? Le hicieron una prótesis normofuncional y también se le encontró lo que viene a ser una insuficiencia aórtica de ligera a moderada. ¿Qué más encontraron? Una insuficiencia tricuspidia, ¿ya? Y también una ligera hipertensión pulmonar, ¿no? De 36 milímetros de mercurio, ¿ya? Y donde que nos dice que la presión arterial pulmonar
normal se encuentra entre 18 y 25 para la sístole y 6 a 10 milímetros de mercurio para la diástole, ¿no? En este caso, pues se ha encontrado una hipertensión hacia esta elevada, ¿no? El tratamiento habitual que se le estuvieron dando a este paciente es enalapril 5 miligramos por día, ácido acetilsalicílico o aspirina 100 miligramos por día, omeprazol 20 miligramos por día, simvastatina 20 miligramos por día, furosemida 40 miligramos por día y también su warfarina, ¿no? Aquí se hicieron una pauta, ¿no?, para poder administrar. Actualmente presenta disnea de medianos esfuerzos, dolor opresivo torácico que es irradiado a la extremidad superior izquierda, presenta también ortopnia, sensación de distensión abdominal, no presenta edemas en extremidades inferiores. Ya, signos periféricos de la YAP, ¿no? Ya tiene un significado que es insuficiencia aórtica, ¿no? Sino que así también muchos le determinan como IAO, ¿no? Aquí se encuentran signos de evaluar, signos de Muset, signos de Kinke, ¿ya? Donde que el signo del Muset nos dice que es movimiento rítmico de la cabeza al compás con los latidos cardíacos, signos de Kinke, latido de los lechos unguiales, pulso de Corrigan, se visualiza el llenado enérgico y rápido de las carótidas en sístole y su colapso pronto y enérgico en diástole, ¿no? Ese es el pulso de Corrigan. Signo de Muller, latidos de la válvula. Signo de Hill, diferencia de hasta 30 milímetros de mercurio de presión sistólica mayor en las piernas en comparación con los brazos. Signos de Durseis, doble soplo en la arteria femoral, con soplo sistólico cuando se comprime de manera proximal y soplo diastólico cuando se comprime distalmente. Signo de Landolfi es cuando existe contracción y dilatación pupilar en relación con el pulso. Signo de Traube, soplo pistoletazo, ya, sobre la arteria femoral. Y también el signo de Lian, que es el aumento del pulso radial al subir el brazo del paciente. Entonces, estos son los signos periféricos que se tiene que evaluar en lo que viene a ser una insuficiencia de tipo aórtico. La exploración física consciente está orientada, normocrómica, hidratada y dentro de sus signos vitales, afebril, satura ambientalmente hasta un 83%, con una frecuencia, un FiO2 de 21%, ¿no? La presión arterial la mantiene entre 90 y 60 y la frecuencia cardíaca está en 53 latidos por minuto. A la auscultación cardíaca se encuentra un soplo protodiastólico en foco aórtico sin irradiación a carótida, ¿no? Esquemas clic prostéico en foco mitral, pulso periféricos normales, no presenta edemas en extremidades inferiores y también la auscultación respiratoria no encuentran alguna alteración, ¿no? La exploración de lo que viene a ser los exámenes de laboratorio, un hematocrito de 37%, ya su valor normal es 42 a 48%, una hemoglobina de 12,6, ya su valor normal 14 a 16, CK de 183, ya, y CKMB de 26, ya, unidades internacionales por litro, cuando su valor normal es de 24 a 195 unidades por litro. Y el electrocardiograma al ingreso se encuentra alta, ¿no? Eso es lo que le hay. El electrocardiograma, uno le encuentran el ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, el eje QRS de menos 15, un PR de 200 milisegundos, el QRS de 80 milisegundos, el QT de 400 milisegundos, el trazo ST se encuentra isoeléctrico, el B5 y B6 infradesnivelado, ¿ya? La onda T se encuentra en D1 y ABL aplanadas, ¿ya? A ver dónde está D1 y B1. ABL, aquí tenemos ABL, ¿no? ¿Ya? Y en conclusión, se encuentra una sobrecarga sistólica, trastorno
inespecífico de la repolarización en cara lateral alta. Se hace un ecocardiograma transtorácico donde que el ventrículo izquierdo no dilatado, la fracción de eyección de 61% sin alteraciones de la contractibilidad, aurícula izquierda ligeramente se encuentra dilatada, raíz aórtica no dilatada, aorta ascendente ligeramente se encuentra dilatada. Cavidades derechas sin alteraciones, prótesis mitral con movimiento de apertura y cierre también conservado, ¿no? Esta es la válvula mecánica y las válvulas biológicas que se muestran, ¿no? Y esta es la válvula mecánica que se le puso a la paciente. Válvula aórtica trivalva, ¿ya? Con imagen sugestiva de perforación de 4 milímetros entre velo no coronario y velo con coronario derecho con apertura conservada. ¿Y qué más? Se le encuentra insuficiencia aórtica, pero ya de tipo severo. Se le hace un ecocardiograma, el plano paraesternal en el eje largo con zoom a nivel de la raíz aórtica y válvula también aórtica. Ahí se va a apreciarse una imagen compatible con perforación del velo. Aquí mismo. Así es. Ahora, la perforación del velo viene a ser, pues, una lesión infrecuente, ¿no? Que debe hacerse para plantear el diagnóstico de en verdad lo que viene a ser una endocarditis. Se le hace un ecocardiograma Doppler, se observa el flujo que atraviesa la perforación, justamente. Exploraciones complementarias, sus rayos X de ingreso, muestra radiografía de tórax en proyección antero-posterior y lateral, aquí donde se va a observar signos de hipertensión venocapilar y edema intersticial que sugieren insuficiencia cardíaca izquierda. La imagen de la prótesis mitral en ambos planos, ¿ya? La cardiomegalia no es valorable por tratarse de un decúbito, ¿no? Como se le ha tomado lo que viene a ser los rayos X. Aquí tenemos el índice torácico, bueno, que ya conocemos, ¿ya? Y donde vamos a tener una clasificación para cardiomegalia, ¿no? En grados y en índices. Los rayos X al alta, ¿no? Se le toma, se encuentra un rayos X anteroposterior y lateral. Ya han desaparecido los signos de insuficiencia cardíaca ya en este tipo de radiografía que se le ha tomado, ¿no? Y el diagnóstico que se le llega por todo lo que los estudios, seguimientos, insuficiencia aórtica severa aguda, insuficiencia cardíaca también. Se trata de un caso de insuficiencia cardíaca en un paciente portadora de prótesis mitral por enfermedad reumática previa. La causa de la insuficiencia cardíaca no se debía a una afectación miocárdica, sino a la perforación de uno de los velos de la válvula aórtica, presumiblemente producida durante el acto quirúrgico. Ocasionalmente insuficiencia aórtica severa aguda, ¿no? Como hemos podido observar. Justamente, cuando encontramos el velo ya es más fijo que ya viene a ser ya, hay que plantearse ya de lo que viene a ser una endocarditis, ¿no? Bueno, este es un caso clínico, doctor, que la verdad a mí estuve revisando, ¿no? Y bueno, creo que habría que... Es un caso interesante porque la paciente ya tenía un daño mitral, o sea, era portadora de una prótesis en válvula mitral. O sea, ya tenía una operación previa valvular. Y sobre esa, digamos sobre mojado llovido, porque parece que durante el procedimiento que le han hecho para cambiar la válvula mitral, el cirujano, sin darse cuenta, evidentemente sin mala intención, daña la válvula aórtica. Entonces, lo más probable es que sea una iatrogenia. No es una endocarditis, aparentemente por lo que se ve en ecografía. O sea, no es que ha habido una infección de la válvula aórtica que la ha lesionado, que la ha perforado. Aquí lo que ha pasado es que el cirujano, al momento de hacer la intervención, a veces pasan guías, a veces pasan catéteres, a veces pasan implementos a través de la válvula aórtica, pues se puede dañar la válvula.
Y eso es lo que ha ocasionado que en esta paciente se presente este proceso, ¿no?, de daño aórtico. Lo más probable es que se requiera una cirugía para reparar el daño, porque si no, lo que va a pasar es que la insuficiencia aórtica va a progresar a un deterioro. En este momento, por la ecografía que hemos visto, la función ventricular está todavía bien, una fracción de eyección del 61%, y no hay dilatación del ventrículo, según lo que viene en la ecografía. Entonces, estamos a tiempo de hacer esta corrección. Este es un daño mecánico, ¿no? Es como que hubiera entrado tu carpintero para arreglar la puerta de tu baño y al pasar sus implementos te hubiera dañado la puerta de la sala, algo así. Es lo que ha pasado aquí. Muy bien, ahora sí a presentar tu revisión, Freddy, de mitral, ¿ya? Por favor, inicia eso. Sí, doctor, ahorita lo inicio. Bueno, vamos a proseguir con nuestra exposición. Vamos a hablar sobre insuficiencia mitral. En verdad, la insuficiencia mitral viene a ser una alteración anatómica, ¿no? O también funcional del aparato valvular, y en este caso como valga la redundancia mitral, ¿no? El cual va a provocar un reflujo de sangre, ¿desde dónde? Desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, ¿ya? Pero durante lo que viene a ser la etapa de sístole, ¿no? Suele tener una clasificación dentro de lo que viene a ser etiología, ¿ya? En este caso la literatura nos dice que viene a ser de tres formas, ¿no? Como viene a ser degenerativa, ¿ya? También una de las etiologías en el cual se considera es lo que viene a ser fiebre reumática, y también lo que viene a ser cardiología, o mejor dicho, cardiopatías por isquemia, ¿no? En el cual, por ejemplo, dentro de lo que viene a ser cardiopatía isquémica, pues va a ser sobre todo causada por ruptura o disfunción de un músculo papilar, con dilatación de un ventrículo o con un aneurisma, ¿no? O por un aneurisma. Ya, bueno, la fiebre reumática, como mencioné, ya prácticamente está siendo una de las causantes de todo lo que viene a ser las insuficiencias. Ya está ahí como un intervencionista de primera línea, ya, donde que ya también conocemos que pues, es el que produce la rigidez y retracción prácticamente de las valvas, ¿no? Y también pues el acortamiento y fusión pues de las cuerdas tendinosas de lo que viene a ser el corazón, ¿no? Bien. La insuficiencia mitral
crónica es una normalidad valvular más común encontrada pues, en los pacientes sobre todo de edades avanzadas, ¿no? El cual tiene una alta carga de morbilidad y mortalidad. Cuando uno está evaluando a un paciente es importante diferenciar entre la insuficiencia mitral primaria de tipo degenerativa y secundaria, que viene a ser de tipo funcional, ¿no? Como les decía hace un rato, dentro de la etiología tenemos que considerar lo que viene a ser por lo que viene a ser degenerativa, porque al pasar los años ya va a existir una elongación anormal de las cuerdas tendinosas, el cual pues puede tener posibilidad de prolapso, ¿no? O posible ruptura pues de estas cuerdas, ¿no? ¿Ya? Pero debido a que viene a ser también la secundaria o funcional, debido también a esto puede darse a un enfoque diagnóstico y terapéutico que se da a cada uno pues, de los casos, ¿no? Que se vienen presentando. Hay que identificar el mecanismo de la valvulopatía, ¿ya? Esto es importante para establecer la severidad de la enfermedad, de manera que en su clasificación se deben emplear parámetros anatómicos y funcionales, ¿ya? Como descritos pues, por lo que viene a ser Carpenter, ¿no? Para comprender y mejorar la fisiopatología, pues, y dado, ¿no? Al caso o a la entidad que está produciéndose, ¿no? O de la forma como está produciendo de una manera etiológica, ¿no? En esta, como en otras valvulopatías, es clave la óptima evaluación por una ecocardiografía transtorácica, ETT, que significa eso, ¿no? Y en algunos casos es necesario la ecocardiografía transesofágica, ¿no? Para poder llegar a un diagnóstico. Bueno, quiero repetirme. Existen tablas para ya poder uno clasificar lo que viene a ser la insuficiencia mitral de tipo crónica primaria y también secundaria, ¿no? En este caso tenemos pues unas tablas ya para poder clasificar, ¿no? Los estadios de la insuficiencia mitral crónica primaria. Tenemos lo que viene a ser el estadio A, B, C y D. En el estadio A vamos a encontrar por definición que va a deberse a un riesgo de la insuficiencia miocárdica, ¿ya? En el cual, pues, lo que viene a ser la evaluación anatómica y de la válvula o valvular, va a encontrarse prolapso de la válvula mitral leve con coaptación normal, también leve engrosamiento de las válvulas y restricciones de la valva, hemodinámicamente sin chorro de lo que viene a ser la insuficiencia mitral, o chorro central pequeño con extensión menor a 20% ya de la aurícula izquierda. La vena contracta pequeña menor de 0,3 centímetros. ¿Qué consecuencias hemodinámicas? Ninguna. Síntomas que va a presentar también ninguna, ¿no? Dentro del estadio B, también lo que viene a ser la insuficiencia mitral progresiva va a encontrarse igual que la prolapso de la válvula mitral, pero en este caso va a ser de moderada a grave con coaptación normal. Va a encontrarse cambios reumáticos de la válvula con restricción de la valva a pérdida de la coaptación central, ¿ya? También aquí es hemodinámica de la válvula, va a verse el chorro central de la insuficiencia mitral también de 20%, pero hasta 40%, ¿no? De la aurícula izquierda, o el chorro sistólico excéntrico tardío, ¿no? Vena contracta menor de 0,7 centímetros, ¿ya? O sea, son prácticamente 0,4 más, ya de lo que viene a ser el estadio A. El volumen regurgitante menor de 60 mililitros, fracción regurgitación menor de 50%, ¿ya? Viene la regurgitación aero menor de 0,40 centímetros cuadrados, y el grado angiográfico de 1 más a 2 más. Aquí, consecuencias hemodinámicas, va a haber ya una dilatación leve
Ya, DLA, sin dilatación del ventrículo izquierdo, presión pulmonar también va a estar encontrándose normal, ¿no? La presión. Sus síntomas tampoco no va a tener ninguno, hasta lo que viene a ser los síntomas no van a estar presentes hasta el estadio C. Pero el estadio C ya encontramos una insuficiencia mitral ya más grave, ¿no? Pero asintomática. Aquí vamos a encontrar prolapso de la válvula mitral grave con pérdida de la coaptación offline de la valva, cambios de la válvula reumática con restricción de la válvula y pérdida de la coaptación central previa, el engrosamiento de las válvulas con cardiopatía post-radiación. Hemodinamia de la válvula, insuficiencia mitral de chorro central va a estar ya aumentado en 40%, ya de la aurícula izquierda o chorro holosistólico excéntrico. La vena contracta mayor o igual a 0,7 centímetros, prácticamente igual que el estadio B. El volumen recurgitante va a ser mayor o igual a 60 milímetros y la fracción recurgitante mayor o igual a 50%. Dentro de Aero va a encontrarse mayor o igual ya a 0,40 centímetros cuadrados y el grado de angiográfico va a ser ya más, ¿no? de 3 más a 4 más. Aquí las consecuencias hemodinámicas ya va a encontrarse dilatación moderada a grave de la aurícula izquierda, dilatación del ventrículo izquierdo, hipertensión pulmonar que puede estar presente en reposo o con ejercicio, ¿ya? Y lo que viene a ser la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, C1 mayor de 60%, ¿ya? Y lo que viene a ser la fracción de eyección de C2 menor o igual a 60%, ¿no? ¿Ya? Bien. Pero aquí no vas a encontrar ningún tipo de síntomas todavía. Hasta la D. La D ya es una insuficiencia mitral grave. En este caso ya comienza a presentarse los síntomas. Aquí el prolapso de la válvula mitral grave con pérdida de la coaptación offline de la valva, cambios de la válvula reumática con restricciones de la valva y pérdida de la coaptación central. El anterior engrosamiento de las válvulas con cardiopatía post-radiación, ¿no? Ya la insuficiencia mitral aquí, dentro de la hemodinamia de la válvula, la insuficiencia mitral de chorro central va a ser mayor de 40% ya de la aurícula izquierda, o chorro holosistólico también va a encontrarse de tipo excéntrico, ¿no? La vena contracta mayor o igual a 0,7 centímetros, el volumen de regurgitación mayor o igual a 60 milímetros, y la fracción de regurgitante va a ser mayor o igual de 50%, pero va a ser mayor o igual de 0,40 centímetros cuadrados, y el grado angiográfico 3 más a 4 más. ¿No? ¿Y qué más vamos a encontrar aquí? La dilatación moderada grave de la aurícula izquierda, dilatación del ventrículo izquierdo, y también ya vamos a encontrar dentro de sus consecuencias hemodinámicas hipertensión pulmonar presente, ¿no? Aquí, como les dije, ya los síntomas ya se hacen presentes, ¿ya? Y va a presentar lo que viene a ser disminución de la tolerancia al ejercicio, ¿ya? Y también disnea de esfuerzo. Dentro de la clasificación de Carpenter que hace un rato les había mencionado, ¿ya? Va a tener un objetivo fundamental, ¿ya? Orientar al examinador para establecer el mecanismo de la valvulopatía basados en movilidad de las válvulas o de las valvas, y se aplica principalmente en los grados moderados o severos. Entonces vamos a tener tres clasificaciones, Carpenter 1, Carpenter 2 y Carpenter 3. Carpenter 1 va a describir la movilidad normal de las valvas con mecanismos de la insuficiencia, pero esto atribuidos a la dilatación del anillo o alteraciones propias del tejido como perforación de una valva. Lo que viene a ser la clasificación 2 de Carpenter, aquí se va a enfocar en las válvulas con movilidad excesiva, como sucede en los prolapsos valvulares o en las rupturas de las cuerdas tendinosas, que generan desplazamiento hacia la aurícula de la zona de coaptación. Y Carpenter 3 ya aquí hace referencia al movimiento restrictivo de las valvas, ya sea por enfermedades del tejido valvular
en la que la restricción de la movilidad sucede en ambas fases ya del ciclo cardíaco. En este caso podemos hablar de una valvulopatía de tipo reumática o por enfermedad del músculo cardíaco subyacente en la que la restricción de la movilidad sucede principalmente en la etapa de sístole. Entonces aquí vamos a hablar de cardiopatía dilatada, cardiopatía también de tipo isquémica. Cuando hablamos de insuficiencia mitral primaria, esto sucede cuando algunos de los componentes del aparato valvular, como puede ser el anillo, válvulas, cuerdas tendinosas o músculos papilares, se van a encontrar comprometidas. Y aquí el prolapso valvular mitral es la causa más frecuente, ¿no?, de la insuficiencia mitral primaria. Pero en general, la función ventricular izquierda se encuentra preservada y solo en casos muy avanzados se encuentran alteraciones de la geometría y también de la función del ventrículo izquierdo. Y cuando se ve esto es ya pues la razón fundamental para preferir el manejo quirúrgico de la valvulopatía, ¿no?, del paciente. Los criterios ecocardiográficos son la presencia de un orificio regurgitante efectivo igual a o mayor a 0,4 centímetros. El volumen regurgitante igual o mayor también a 60 milímetros y la fracción regurgitante va a ser igual o mayor a 50%. Pero hay recomendaciones en el diagnóstico de la insuficiencia mitral crónica primaria. Sí. El paciente con insuficiencia mitral primaria conocida o sospechada ya, con lo que viene a ser, ¿cómo se llama cuando ya se recomienda lo que viene a ser en el eteno, ya en la ecocardiografía transesofágica, ya, o cuando también pues encontramos lo que viene a ser en el ETT, ¿no?, o proporcionar la información insuficiente o discordante respecto al mecanismo y la severidad de la valvulopatía, ¿no?, aquí en los estadios B y D que hemos visto anteriormente. El paciente con insuficiencia mitral primaria, ya aquí la resonancia magnética cardíaca está indicada para evaluar lo que vienen a ser los volúmenes y la función ventricular y contribuir también con la cuantificación de la severidad por lo que viene a ser la insuficiencia mitral, ¿no? El paciente con insuficiencia mitral primaria grave sometido a intervenciones quirúrgicas, ya aquí la ecocardiografía transesofágica intraoperatoria está indicado para guiar el procedimiento y establecer los resultados también intervencionistas, ¿no?, si va a entrar a la sala, ¿no? El paciente con insuficiencia mitral primaria, cuando se encuentra en estadio B y C, cuyos síntomas pueden atribuirse a la insuficiencia mitral, es razonable la realización de una prueba de esfuerzo de este paciente. También una ecocardiografía de estrés de ejercicio o un cateterismo de tipo cardíaco, ¿no? Y cuando se repite el ecocardiograma se va a repetirse prácticamente en caso de la aparición de síntomas nuevos o empeoramiento de los síntomas ya existentes, ¿no?, como bien sea disnea, esfuerzos, ortopnea, disminución de la tolerancia al ejercicio. O también cuando se identifica presencia de fibrilación auricular del nodo, dado que ellos van a estar empeorando ya su estado de enfermedad. Y también pues cuando tienen alguna asociación al compromiso a otras válvulas o cámaras, ¿no?, de corazón, como sucede pues con la asociación con la insuficiencia tricuspidia y disfunción, pues en este caso de lo que debe ser disfunción ventricular de tipo derecho, ¿no? En este paciente se debe realizar una evaluación clínica periódica, ya, cuando son totalmente asintomáticos, ya, de insuficiencia mitral grave. Entonces, se tiene que hacer lo que viene a ser su examen cada 6 a 12 meses para vigilar lo que viene a ser la función del ventrículo izquierdo y la evaluación de la presión de la arteria pulmonar cuando esta medición es posible de realizar. En los pacientes con insuficiencia mitral primaria crónica leve o moderada, cuando se encuentran en estadios A y B, se les recomienda la realización ya del examen
ya, periódicamente para evaluar los cambios de severidad pulmonar, ¿no? Ya. Entonces se le recomienda ahí pues lo que debe ser su ecocardiografía transitoria, ¿no? Debido a que los síntomas se desarrollan gradualmente y los pacientes minimizan los síntomas, el uso en este caso de lo que vienen a ser biomarcadores, el ProNB, ¿no? Ya, o el BNP, pueden ser útiles para tomar decisiones sobre la intervención cuando otros datos están en conflicto, ¿no? Eso nos puede darnos ya una visión más clara de las decisiones que podemos tomar, ¿no? Teniendo en cuenta que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo a menudo sobreestima la función de la insuficiencia mitral, el uso de otras técnicas para evaluar la función como la mecánica ventricular por strain puede también detectar alteraciones subclínicas de la función del ventrículo izquierdo antes de que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo pues, pueda llegar a alterarse en este caso. Ahora, ¿cuándo intervenir al paciente con insuficiencia mitral primaria? Nos dice bien claro y está escrito en pacientes asintomáticos con insuficiencia mitral primaria grave en el estadio D, donde que ya prácticamente están presentando lo que vienen a ser los signos y síntomas, independiente esto de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Se recomienda el manejo quirúrgico de la válvula mitral en pacientes asintomáticos con insuficiencia mitral primaria grave y disfunción también sistólica del ventrículo izquierdo, cuando tiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 60%. En este caso, ¿en qué estadio estaríamos hablando del estadio C? Bien, también nos dice que mientras sea posible, se prefiere el reparo de la válvula sobre el cambio valvular en pacientes con insuficiencia mitral primaria grave, en quienes está indicado la cirugía, cuando la causa anatómica de la insuficiencia mitral es una enfermedad degenerativa. El reparo de la válvula mitral es razonable en pacientes asintomáticos con insuficiencia mitral residual, aquí cuando es superior al 95%, con una tasa de morbilidad que se va a esperar que sea menor del 1%, en un centro con alta experiencia en reparo valvular, ¿no? Porque no en todo lugar no se hace este tipo de intervenciones, tiene que ser especializado, ¿no? E incluso en Perú hay algunos, son pocos los profesionales que llegan a realizar ese tipo de procedimiento. La cirugía de la válvula mitral puede ser considerada en pacientes asintomáticos, pero con insuficiencia mitral primaria grave y función sistólica del ventrículo izquierdo que sea normal, ¿no? Con un PVI 60% y ahí también con un menor a 40 milímetros, ¿no? ¿Esto en qué estadio va a estar? En el estadio C. Pero ¿qué cosa va a presentar? Un aumento progresivo del tamaño, ya de que del ventrículo izquierdo, o disminución progresiva de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en 3 o más, ¿no? O cuando una ecocardiografía transitoria, también consecutivos, independientemente de la probabilidad de una reparación exitosa una reparación exitosa y también duradera, ¿no? Aquí el reparo transcatéter con técnica de borde a borde, ¿ya? Con MitraClip, es razonable si o sea, son procedimientos especiales, ¿no? Es razonable si la anatomía de la válvula es favorable en pacientes con síntomas graves, ¿ya? Esto ya viene ya de lo que viene a ser el manual de la Asociación Americana, ¿no? Con insuficiencia, aquí también se tiene que ver pues lo que vienen a ser los síntomas graves con insuficiencia mitral primaria grave y riesgo quirúrgico alto o prohibitivo y con esperanza de vida de al menos pues, un año, ¿no? Es que se le va a dar lo que viene a ser, se evalúa lo que viene a ser ahí riesgo-beneficio. Bien, y también el reparo quirúrgico puede ser considerado en pacientes asintomáticos con insuficiencia mitral grave atribuible a valvulopatía reumática, siempre y cuando se realice en un centro integral de válvulas por un equipo, como les dije, experimentado. La insuficiencia mitral primaria, dentro de lo que viene a ser su tratamiento,
Ya, bueno, pues, la insuficiencia mitral primaria, cuando tenemos una insuficiencia mitral tipo grave, ya cuando tenemos los parámetros a evaluar, son ya, están alterados. Entonces vamos a ver que vamos a ver lo que vienen a ser los síntomas debido a lo que viene a ser la insuficiencia mitral en estadio D, porque ya presentan ya lo que vienen a ser los signos y síntomas, independientes de lo que viene a ser el FEBI, ¿no? La frecuencia de eyección de ventrículo izquierdo, donde hay que evaluar constantemente. Si no presenta alteraciones dentro de los valores de referencia, si estos síntomas no es debido a lo que viene a ser una insuficiencia mitral, ¿no? Por la evaluación en el estadio C, se tiene que realizar una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo en estadio C, ¿no? La presión de eyección menor del 60%. O si no, una función sistólica del ventrículo izquierdo normal, en estadio C1 también, con un FEBI de mayor al 60%, ¿no? ¿Qué más? Cuando los síntomas es debido a la insuficiencia mitral en estadio D, ya sea o no dependiente de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, entonces aquí se tiene que optar por lo que viene sería una cirugía valvular de válvula mitral, ¿no? Por una disfunción de lo que viene a ser también una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, ¿no? Pero aquí, ¿qué cosas se tiene que evaluar? Se tiene que evaluar el riesgo quirúrgico alto o prohibido con anatomía favorable para abordaje, ¿no? Y sobre todo, que tenga expectativas de vida mayor de 1 año. Pero sobre todo aquí, como les digo, tiene que ser por una especie, alguien que ya tiene bastante experiencia, ¿no? ¿Ya? Porque es algo, o mire muchas veces lo que vence el riesgo y beneficio, ¿no? Por el tiempo probable de vida que se le puede dar. En este caso se realiza un reparo transcatéter de borde 2A. También se puede hacer cirugía válvula mitral 1, ¿ya? Cuando tenemos lo que viene a ser por las enfermedades degenerativas de lo que viene a ser en el tipo de paciente, ¿no? En este caso, por ejemplo, por enfermedades también reumáticas, ¿ya? Aquí es posible el reparo exitoso durante una cirugía, ¿no? Aquí la cirugía de válvula mitral y aquí también pues se puede hacer lo que viene a ser el reparo, ya, dependiendo, como les dije, lo que viene a ser el riesgo-beneficio y también el tiempo de vida que se le puede brindar al paciente, ¿no? Vamos a ver la función sistólica del ventrículo izquierdo normal, estadio C, ya con un FEBI de 60% o proporción de eyección del ventrículo izquierdo, ya. La mortalidad quirúrgica va a ser menor a 1%, con mayor 95% con probabilidad de reparación exitosa y durable ya durante la etapa operatoria, ¿no? Y luego, y si no deceso, pues el incremento progresivo del ventrículo izquierdo y disminución de lo que viene a ser la presión de eyección, ¿no? O sea, al menos lo que viene a ser, al menos en 3 ecocardiografías, lo que viene a ser la ecocardiografía pues transitorias, ¿no? Y aquí lo que viene a ser sobre todo lo que viene a ser reparo y también reemplazo, ¿no? Una insuficiencia mitral secundaria, aquí se le considera que es aquella que produce cuando por compromiso del músculo cardíaco subyacente, ¿ya? Va a encontrarse alteraciones en la sincronía ventricular o dilatación del anillo valvular. Aquí se produce alteración en la coaptación de las valvas. Sus mecanismos son más complejos en este caso, en los que intervienen la perfusión del músculo cardíaco, la conducción intraventricular y características anatómicas y morfológicas ya del corazón. Pero al igual que la insuficiencia mitral primaria, los criterios ecocardiográficos para el diagnóstico de la insuficiencia mitral secundaria con la presencia de un orificio regurgitante efectivo igual o a mayor, pues en este caso de 0.4 centímetros cuadrados. Y el volumen regurgitante igual a 60 mililitros y la fracción de regurgitante igual o mayor al 50%. Pero sin embargo, en casos avanzados, cuando las presiones intracavitarias entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda se igualan, se puede encontrar un orificio ya regurgitante efectivo entre 0.2 y 0.4 centímetros cuadrados. Y el volumen regurgitante va a estar entre 30 y 60 mililitros.
y también considerarse severa o de alto riesgo siempre en cuando la fracción regurgitante sea igual o mayor a lo que viene a ser a un 50%. Ahora, también tiene lo que viene a ser un enfoque de la insuficiencia mitral secundaria por estadios también, al igual que de la primaria, ¿no? En este caso también tenemos igual el estadio A, B, C y D, donde pues vamos a ver en cuestión al riesgo de la insuficiencia mitral, ¿ya? Pero en este caso, cuando ya tienes una insuficiencia mitral de tipo secundaria, desde el primer estadio, ya vamos a encontrar que ya va a tener síntomas este paciente ya. Entonces, hay que tener un poquito más de reparo en poder estudiarlo, ¿no? A ver, en el estadio A, en riesgo de insuficiencia mitral, aquí la anatomía de la válvula, las válvulas valvulares, cuerdas y anillos normales en un paciente con ya, ¿no? o cardiopatía o cardiomiopatía, ¿no? Ya, con un paciente que tiene ya problemas a nivel lo que viene a ser músculos cardíacos también. Dentro de la hemodinamia de la válvula, sin chorro, ya de lo que viene a ser la insuficiencia mitral, o pequeño chorro central también, de menos del 20%, es lo que viene a ser la aurícula izquierda. La vena pequeña, contraste, menor de 0,30 centímetros. Dentro de los hallazgos cardiológicos asociados, el tamaño del ventrículo izquierdo normal o levemente dilatada con anomalía del movimiento regional de la pared fijo o infarto o inducible también a isquemia, ¿no? Cardiomiopatía primaria con dilatación y disfunción histórica de lo que viene a ser el ventrículo izquierdo. Y dentro del estadio A, como les dije, ya hay síntomas en todo el estadio así. Aquí los síntomas atribuibles a isquemia coronaria o insuficiencia cardíaca que responden a la revascularización y terapia médica, pues en este caso apropiada, ¿no? O sea, ya, lo que viene a ser el estadio B, la definición ya de lo que viene a ser la insuficiencia ya mitral de tipo progresivo. Vamos a encontrar anormalidades regionales de los movimientos de la pared con leve tirín de la válvula mitral, dilatación anular con leve pérdida de la coaptación central de las válvulas mitrales, y dentro de lo que viene a ser ERO vamos a encontrar menor a 0,40 centímetros cuadrados más un volumen regurgitante menor de 60 mililitros y una fracción regurgitante menor al 50%, ¿no? Bien. Dentro de los hallazgos cardíacos vamos a encontrar anormalidades regionales de movimiento de la pared, función sistólica del ventrículo izquierdo reducida, dilatación del ventrículo izquierdo y disfunción sistólica atribuible a cardiomiopatía primaria. Aquí los síntomas atribuibles a isquemia coronaria, ¿ya? El cual pues que es responsable a la revascularización y terapia médica pues apropiada para el paciente. El estadio C, ya la insuficiencia mitral grave, pero asintomático, las anormalidades regionales del movimiento de la pared y o dilatación del ventrículo izquierdo con TERIN también grave de la válvula mitral. Vamos a encontrar un ERO mayor o igual a 0,40 centímetros cuadrados, volumen, regurgitación también es mayor a 60 milímetros, y la fracción regurgitante también ya va a estar mucho mayor a 50%, ¿no? Pues si nos damos cuenta, en el B ha sido menor a 50% y en este caso ya es mayor o igual a 50%. Hallazgos cardíacos asociados a anormalidades regionales del movimiento de la pared con función sistólica en el ventrículo izquierdo reducido, dilatación del ventrículo izquierdo y disfunción sistólica atribuible a cardiomiopatía primaria. Aquí también presenta síntomas atribuibles a isquemia coronaria, ¿no? ¿Ya? Que responder a la revascularización y terapia médica también de tipo apropiada, ¿no? El estadio D, ya encontramos ya pues la insuficiencia mitral grave, ya sintomática totalmente. Entonces, aquí vamos a encontrar anormalidades regionales del movimiento de la pared y o dilatación del ventrículo izquierdo, ya con TERIN también grave de la válvula mitral, dilatación anular con pérdida grave de la coaptación de la central de las valvas, igual
vamos a encontrar un ero como C, tanto en C como en D mayor a 0,40 centímetros más, un volumen regurgitante mayor o igual a 60 mililitros y fracción regurgitante mayor o igual a 50%. Anormalidades regionales de movimiento de la pared con función sistólica del ventrículo izquierdo reducido, dilatación del ventrículo izquierdo y a disfunción sistólica atribuible a cardiomiopatía primaria. Bien. Dentro de los síntomas ya de la isquemia coronaria, insuficiencia coronaria, van a ser atribuibles, ¿no? Ya aquí, por ejemplo, se va a persistirse, este problema de insuficiencia va a continuar, incluso va a ser persistible después de la revascularización y de la terapia médica que se le puede brindar al paciente. Y este paciente pues ya no va a tener mucha tolerancia al ejercicio físico, ¿no? O sea, este paciente va a presentar lo que viene a ser prácticamente una disnea de esfuerzo, ¿no? Y cuando interviene el paciente con insuficiencia mitral crónica, aquí se le hace un catéter con técnica borde a borde, ya razonable en pacientes con lo que viene a ser pues, la insuficiencia mitral crónica secundaria grave, ¿no? Relacionada con una disfunción sobre todo de tipo sistólica, ¿no? Alteraciones donde en el ventrículo izquierdo. Bien, esto es también, como les decía, tiene que ser hecho por un especialista, ¿no? ¿Ya? Entonces, y también dejándose guiar por lo que viene a ser, pues, teniendo en consideración la guía de los estudios de lo que viene a ser la Asociación, ¿no? de Cardiología Americana, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué cosa más hay que evaluar en estos pacientes? Hay que evaluar, pues, la clasificación que hace un rato hemos estado haciendo, ¿no? En qué estadio se encuentra el paciente, ¿ya? Sobre todo lo que viene a ser el estadio C y D, ¿no? En los cuales, sobre todo en el dedo, donde prácticamente comienzan a presentar los síntomas más ya resaltantes, ¿no? Como viene a ser la disnea después. ¿Qué más se puede aquí se puede considerar también la cirugía de la válvula mitral en pacientes con función sistólica ya preservada, ¿no? Del ventrículo izquierdo, ¿no? Cuando ya la frecuencia de eyección del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo pues ya es mayor al 50%, ¿no? Ya prácticamente cuando ya se le ha clasificado dentro de lo que viene a ser pues grave, ¿no? Para los pacientes que sí o sí necesitan, pero según dejándose guiar por lo que viene a ser pues ya los manuales de, como les decía, de la Asociación Cardiológica de lo que viene a ser americana, ¿no? Hay tratamiento, vamos a hablar de tratamiento de la insuficiencia mitral, ¿ya? En el presente y perspectivas al futuro, ¿ya? Y aquí también se ha abierto, se ha observado en el artículo lo que vienen a ser comentarios finales. Se está hablando del reparo percutáneo con MitraClip de la válvula mitral con técnica de borde a borde, ya que es una intervención que cambió, ¿no? La historia y la revolución natural de la insuficiencia mitral secundaria. En el 2018 se publican casi simultáneamente los estudios de MITRAP, FR y también CUAP, en los que se incluyeron pacientes ya que tienen lo que viene a ser insuficiencia mitral secundaria severa, en los cuales los resultados obtuvieron resultados diferentes y una disputa que terminó a favor de los resultados del estudio de CUAP, en la que se logró demostrar disminución en las tasas de mortalidad en los pacientes que con terapia farmacológica óptima eran intervenidos con MitraClip. O sea, lo que se está viendo hasta ahora en los estudios es pues prácticamente que el tratamiento ideal, ¿no? Es que se está optando a lo que viene a ser el reparos percutáneos, ¿no? Para que podamos mejorar lo que viene a ser la insuficiencia mitral, ¿no? En el estudio con MITRAP fueron incluidos pacientes con insuficiencia mitral severa basados en los criterios psicogeográficos de la Sociedad Europea de Cardiología,
con orificio regurgitante efectivo igual o mayor a 0.2 centímetros cuadrados y volumen regurgitante igual o mayor a 30 mililitros. ¿Ya? Adicionalmente, se incluyeron pacientes con fracción de eyección entre 15 y 40%. En quienes se hubiera descartado el manejo quirúrgico, los pacientes fueron aleatorizados o recibir terapia farmacológica según guía, ¿ya? Y según la guía, el criterio médico tratante, y a recibir terapia farmacológica e intervencionista con implante de lo que viene a ser Mitraclip. Los resultados del estudio MITRA-FAR no mostraron diferencias estadísticas significativas en los desenlaces de mortalidad y requerimiento de hospitalización tras un seguimiento entre 12 y 24 meses. En el estudio COAP fueron incluidos pacientes con insuficiencia mitral moderada, severa o severas basados en los criterios ecocardiográficos de la Sociedad Americana de la Ecocardiografía, que no fueron candidatos para el manejo de quirúrgico, con fracción de eyección del ventrículo izquierdo entre 20 y 50%, y con diámetro diastólico menor a 70 milímetros, ¿no? Adicionalmente, debían estar en terapia farmacológica óptima, guiada por especialistas en falla cardíaca, y debían tener manejo con terapias de resincronización, si este en caso fuese necesario. Igualmente fueron aleatorizados a seguir en manejo médico o a ser intervenidos con lo que viene a ser Mitraclip, y los análisis realizados a 30 días, 12 meses y 24 meses demostraron disminución significativa en las tasas de mortalidad y rehospitalización en los pacientes que fueron sometidos a la terapia frente a aquellos que solo tenían terapia farmacológica óptima. Entonces, al realizarse la comparación de ambos diseños de estudio, ¿no?, llamativamente se encontraron que los diámetros y los volúmenes ventriculares fueron significativamente mayores en los pacientes incluidos en el estudio de MITRA, con orificios regurgitantes efectivos y volúmenes regurgitantes significativamente pero menores. Entonces, la insuficiencia mitral se define entonces insuficiencia mitral proporcionada como aquella en la que el orificio regurgitante efectivo es directamente proporcional al volumen ventricular izquierdo, y desproporcionada como aquella insuficiencia mitral en la que el orificio regurgitante efectivo es mayor que el esperado para el volumen ventricular que tiene, pues en este caso, el paciente. Para tratar de volver al objetivo y más claro este concepto, estos autores han proporcionado una relación entre el orificio regurgitante efectivo en milímetros cuadrados y el volumen del fin de diástole del ventrículo izquierdo sin indexar, ¿no? Los valores iguales o mayores a 0.14 milímetros son compatibles con la insuficiencia mitral ya desproporcionada, mientras que los valores los valores menores de 0.14 milímetros cuadrados por mililitro son compatibles con insuficiencia mitral, pero de tipo ya proporcionada. Entonces, dentro de lo que podríamos estar hablando, ¿no?, de la insuficiencia mitral, ¿no?, estaríamos teniendo en conclusión, ya, que aquí vamos a encontrar prácticamente vamos a encontrar una sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo, ¿no?, en el cual también vamos a encontrar una dilatación del mismo ventrículo, ¿no? ¿Ya? Y también, pues aquí vamos a encontrar también, por ende, un aumento de la presión de la aurícula izquierda, ¿no? Y también, pues, podemos encontrar lo que ves en un aumento del tamaño de la aurícula izquierda, ¿ya?, el cual, pues, nos puede llevar prácticamente a lo que viene a ser a una disfunción, ¿no?, y el cual nos lleva a una insuficiencia cardíaca, puede ser tipo congestivo, el cual, pues, puede desencadenar también muerte, ¿no? Ya, que también podemos encontrar también incluso una disminución, en este caso, cuando ya de la contractibilidad de lo que viene a ser, pues, de miocárdica, ¿no?, o el corazón.
el ventrículo izquierdo, sobre todo, como hemos visto que es el más afectado, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, Freddy. Una pregunta. ¿Cuáles son los componentes del aparato valvular mitral? Componentes del aparato valvular mitral. Componentes del aparato valvular mitral. Porque nos has hablado de patologías valvulares, pero no siempre el daño es en la misma válvula. Así es, doctor. Por ejemplo, hay patologías Es en la secundarias. En todo caso, estructura también. puede haber alteraciones en el anillo, por ejemplo, ¿no? Por eso es Claro, importante saber cuáles son los componentes. claro, como le decía, puede haber también alteración estructural, ¿ya? A nivel de las valvas, ¿no? De las valvas, en este ¿Ya? caso, Correcto, las válvulas propiamente, correcto. Ese es uno de los componentes. ¿Qué más? el anillo valvular que usted me mencionó, El ¿no? anillo, muy bien. ¿Qué más? Perfecto. También puede ser, en este caso, del aparato subvalvular. O Ya, también el aparato subvalvular, ¿qué, las qué cuerdas. elementos tiene el aparato subvalvular? No lo escuché, doctor. ¿Cómo me dijo? ¿Qué elementos conforman el aparato subvalvular? El aparato subvalvular. ¿Qué elementos lo conforman? El aparato subvalvular. Mm, Para hacértelo más fácil, ¿qué elementos anatómicos sostienen a las válvulas? ya, las valvas, que hay componentes. Mm, lo que viene a ser las cuerdas tendinosas, ¿no, doctor? Correcto, las cuerdas tendinosas es parte del aparato valvular. ¿Y las Claro. cuerdas tendinosas dónde se insertan? Las cuerdas tendinosas están insertadas. No, está en mi cabeza. Mm, mm, las papilas. Mm, 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 Son unos músculos, ¿cómo se llaman? bueno, en verdad, estos están insertados, las cuerdas tendinosas están insertadas en las mismas valvas, doctor, pero hay un músculo. mm, ¿Cómo se llama? Hay unos músculos que están en el ventrículo que permiten soportar esas cuerdas. ¿Cómo se llaman esos músculos? No son papilas, músculos papilares. Músculos papilares, muy bien. Entonces ahí están los 4 componentes del aparato valvular. Las válvulas propiamente dichas, el anillo valvular, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Entonces cualquier afectación de cualquiera de ellas te puede llevar a insuficiencia. Por ejemplo, si se te rompe una cuerda, si se te rompe la cuerda se está faltando el soporte a esa hoja valvular y la válvula puede entrar en insuficiencia. O si, por ejemplo, el músculo papilar no se contrae bien, no sostiene el aparato, también puede haber insuficiencia, como en una especie, como en un cuadro de isquemia o infarto. Entonces, todas esas condiciones pueden generar insuficiencia. Por lo tanto, cuando uno ve una insuficiencia, tiene que ver, como bien lo acabas de explicar en tu disertación, si es primaria, propia de la válvula, o secundaria. Y el tratamiento es un poco diferente, dependiendo de ello, como bien lo acabas de explicar. ¿Tienes algún caso clínico de estenosis mitral? Bueno, doctor, le comento que yo encontré un caso clínico que es de 45, le encontré en diapositiva buscando en internet, pero estoy buscando algo más conciso porque se me hace un poco complejo, ¿no?
Ya. Entonces, Prepara tu caso de todas maneras porque lo vas a presentar. Prepara sí, tu caso de estenosis mitral. Ese va a ser tu caso. sí, doctor. ¿Ya? Doctor, este de 45 diapositivas, ¿lo puedo preparar mejor y entenderlo mejor para poderlo explicar entonces? Claro, puedes prepararlo mejor, pero como te digo, prepáralo bien para poderlo presentar. Sí, doctor. Está bien. Ya, Gracias. listo. Muy bien. Resumiendo entonces, hay dos grandes grupos de insuficiencia mitral. Una que se debe a propiamente de alteraciones de la válvula y otra que se llama secundaria. La aproximación terapéutica es un poco diferente. Si bien es cierto, las variables que nos acabas de mencionar, el orificio de regurgitación efectivo, el volumen regurgitante, ¿no? Y los cambios en la fracción de eyección son importantes, lo más importante es la clínica. De hecho, si tú revisas la indicación de la reparación, todo paciente que empieza a tener síntomas debe repararse, independiente de lo que le encuentres. O sea, todo paciente que tiene sintomatología debe operarse. Y en el paciente que está asintomático, debes hacer seguimiento. O sea, el seguimiento debe hacerse para valorar cuál es el mejor momento para intervenir, cuál es el mejor momento para corregir esa insuficiencia mitral. ¿Por qué? Porque la insuficiencia mitral deteriora la función ventricular. Y muchas veces, si tú operas un poco tarde, inclusive en algunos asintomáticos puede darse, la función ventricular ya no se recupera. Por eso estos consensos tratan de ver cuál es la mejor forma de determinar el momento en que debemos recomendar al paciente operarse. ¿Ya? De eso se trata esta revisión. Muy bien, ¿alguna pregunta para su compañero, Héctor o Lucero? No, doctor. Ya, muy bien. Entonces me comentaban que mañana y pasado no va a haber teoría, no va a haber clases, ¿no? Sí, no va a haber clase, doctor, según la doctora Palomino. Ya. Entonces, el día lunes vamos a hacer o sea, la semana que viene vamos a dividir dos grupos nada más, ¿ya? El grupo de los doctores y el grupo de las doctoras. Van a empezar el lunes el grupo de las doctoras. El grupo de las doctoras me van a revisar enfermedad coronaria aguda, o sea, SICA, síndrome isquémico coronario agudo. Y el grupo de los doctores me va a revisar enfermedad coronaria crónica, el martes. ¿Ok? Vuelvo a repetir, el lunes las doctoras me presentan una revisión de síndrome coronario agudo. El día martes me presentan los doctores síndrome coronario crónico. Yo les voy a enviar alguna bibliografía, pero pueden ampliarla. Y cada grupo que presenta su caso clínico respectivo. ¿Me entendieron? Sí, doctor. Sí, ya. Entonces, el lunes, las doctoras revisan el tema, SICA. Ahí me tienen que hablar de la fisiopatología, de la clínica, del tratamiento. Igual los doctores el día martes. ¿Ya? Pero de síndrome coronario crónico. ¿Ya? No se olviden entonces. Así quedamos lunes y martes. Y el día lunes me dan el examen de lo que hemos hecho esta semana. Esta semana hemos hecho hipertensión y válvulas. Solamente les voy a tomar de las lecturas nada más, de las lecturas que he enviado. ¿Ya? De ahí van a venir las preguntas del examen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Claro, doctor. ¿Cómo? ¿Perdón? Todo claro, doctor. Todo Sí está se me claro, ¿no es entendió. cierto? Ya. Entonces, el lunes me dan el examen que corresponde esta semana, porque mañana han declarado feriado. Entonces, el lunes me dan el examen, pero ya me tienen que presentar lo que acabamos de mencionar. Las doctoras me presentan una revisión de síndrome coronario agudo.
Como les repito, les voy a mandar bibliografía, pero pueden ampliarla, no se preocupen de ampliarla, pero les voy a mandar bibliografía de todas maneras para que tengan referencia. Y también les voy a mandar a los doctores sobre síndrome coronario crónico, para que preparen sus diapositivas. Se las vamos a mandar desde ahora para que tengan viernes, sábado y domingo para prepararse. El día lunes me presentan la segunda historia clínica completa. He revisado que algunos no han presentado la primera, ¿no? Héctor, tú eres el único, creo. Lucero, ¿tú presentaste tu historia? ¿Subiste tu historia al Teams? La Sí, primera. doctor, sí está ahí. Entonces, algo he pasado ahí. Mándamela a mi correo de todas maneras, Lucero, ¿ya? A mi correo Ya, institucional. doctor. Ahí voy a poner mi correo en el grupo Teams para que me envíen también cuando tenga yo alguna dificultad de aperturar. Freddy, ¿me mandaste la primera historia? Doctor, sí le envié todos mis trabajos, doctor, ¿eh? Ya, correcto. El caso clínico Muy bien. también ayer, que le presenté hoy día, sobre Ya. insuficiencia aórtica, también lo subí ayer. Ahí está también. Todo hay que subir. Todo hay que subir porque la universidad nos considera eso como parte de su proceso de aprendizaje. Todo lo que hagan, todos sus trabajos, sus tareas, lo suben ahí, en su carpeta Teams. ¿Ya? Todo tiene que estar ahí. Los seminarios que están haciendo, las revisiones, los casos clínicos que están presentando, todo. Todo tiene valor, todo tiene nota. Entonces hay que subirlo y estar al día. El día lunes me suben la segunda historia. Ya les he explicado, esa historia no es un resumen, es una historia completa, que tiene que tener al final a mano, porque si no está a mano también mala nota, a mano lo que hemos quedado. El diagnóstico nosológico, el diagnóstico diferencial, el diagnóstico de síndromes, el plan de trabajo y el tratamiento. ¿Ya? Eso tiene que estar en la historia clínica. Entonces nos reunimos ya el lunes. ¿El lunes tienen alguna teoría que sepan que ya está programada? Todavía no, doctor. Falta Todavía confirmar. no. Ya, por confirmar entonces. Si no hay nada, empezamos a las 7 de la mañana. Si hay algo, si hay alguna teoría, empezamos después de la teoría. ¿Ya? Ese es el plan. Listo. Así quedamos entonces. Si no hay nada, me avisan, empezamos temprano. Pero si tienen teoría, empezamos después de la teoría. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Correcto. Muy bien, entonces me despido y que pasen una feliz Navidad, porque ya no los voy a ver hasta después de las fiestas. Feliz Navidad para ustedes y sus familias. Que sea un mejor. Que sean lo mejor. Desearles lo Gracias, mejor. doctor. Listo. Feliz Muy Navidad bien, hasta también Gracias, para luego, ustedes. doctor, Héctor. Nos vemos, igualmente. Lucero. Nos vemos, Freddy. ¿Y qué pasó con...? Se me ha ido una. ¿Qué pasó? ¿Tuvo problemas con internet? Lucero, ¿qué sabes de tu compañera? Ah, doctor, no le he escrito hoy día, pero supongo que se le ha ido el internet, porque sí entró en la primera hora. Ya. A ver, dile qué ha pasado y dile y coméntale que tiene que hacer contigo la actividad. ¿Eh? Tú no la vas a hacer sola, la Sí, tienes que doctor. compartir con ella. Sí, doctor, no se preocupe. Ya, listo. Feliz Navidad para todos. Nos vemos el lunes. Gracias, doctor, hasta luego. Hasta Doctor, luego. muchas gracias. Hasta luego.